Venezuela recibió el equivalente al 304% de su Producto Interno Bruto en ingresos adicionales por el auge de precios del petróleo, esto entre los años 2003 a 2012. El promedio de los demás países exportadores de materias primas en América Latina y el Caribe fue 120% de su PIB. Van 7 años ya que el petróleo representa entre el 90 hasta el 96% de las exportaciones para ese país. A fines de los años 90, el petróleo representaba 60 a 70%. Paradójicamente, el volumen de exportaciones de petróleo ha caído un 30% entre 1999 y el año 2014. Más de 60% de los ingresos del gobierno vienen hoy de la venta de petróleo, comparado con menos del 50% que así era a fines de la década de los 90. PDVSA, empresa en el centro de esta situación, tiene participación a través de alianzas con petroleras como Chevron, como Repsol, como la italiana Eni, Rosneft o Statoil e incluso con la china CNPC. En 2016, PDVSA debe pagar unos 5.200 millones de dólares en intereses y también de vencimientos de deuda. En declaraciones al periódico local El Mundo, el titular de PDVSA, Eulogio del Pino, dijo que se buscará refinanciar bonos con vencimientos en los próximos 2 años. Pero, ante el encarecimiento del endeudamiento por las vías tradicionales, agregó que se buscarán mecanismos con los socios que ya tienen para lanzar planes de inversión. Pero, ¿cuál es la situación actual de esta petrolera de PDVSA? Le pedimos el diagnóstico a un experto, a Francisco Monaldi. Él es profesor y experto en temas de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice. Gracias, Francisco, por la oportunidad de hacer el análisis técnico con los números de lo que hoy está produciendo para empezar PDVSA y si nos ayudas a ponerlo en perspectiva en los últimos años. ¿Cuánto están estimando que produce? ¿Qué tipo de crudo está produciendo ahora? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, fíjate, Venezuela está produciendo alrededor de 2.6 millones de barriles, que como tú bien dijiste, es una caída de alrededor de 30% con respecto a lo que producía cuando el presidente Chávez llegó al poder. Pero lo más preocupante no es solo la caída de producción, que es muy significativa, sino que además la caída de exportaciones es aún mayor, porque el mercado interno ha crecido de manera muy sostenida por el hecho de que la gasolina prácticamente se regala en Venezuela y además hay contrabando. Además de eso, el petróleo es cada vez más pesado, es decir, Venezuela, el petróleo convencional que produce Venezuela está declinando de manera muy acelerada y lo único que lo está parcialmente compensando es el incremento de la producción de petróleo en la faja del Orinoco, que es petróleo extrapesado y pesado. Y entonces eso hace que ese sea un petróleo menos rentable, más difícil de extraer y en particular de procesar y que requiere inversiones muy significativas que la empresa no ha estado en capacidad de hacer. Entiendo. Ahora, ese tipo de petróleo requiere que se le mejore o que se le mezcle con otros. ¿Tiene Venezuela la infraestructura actualmente para, hacer esto y después sacarlo a la venta? ¿Cuál es la situación? Ese es uno de los problemas. El plan que había anunciado el PDVSA era crear unos nuevos mejoradores, unas plantas de procesamiento para elevar el petróleo extrapesado a un petróleo, digamos, pesado que se pudiera exportar, pero esas inversiones no se han materializado, entonces solo le queda la estrategia de mezcla y el problema es que como ya no tenemos suficiente petróleo liviano para mezclar, Venezuela está importando petróleo del norte de África y productos de los Estados Unidos para poder mezclarlo y poder reexportarlo. Entonces, eso también contribuye a que nuestras exportaciones netas hayan caído todavía de manera más importante porque estamos importando alrededor de 200.000 barriles, no solo para cubrir parte del mercado interno, sino para esta mezcla. Interesante. Ahora, lo importante también aquí es cuánto ya se exporta entonces, pero a qué clientes, y quizá subrayaría parte de la pregunta, ¿cuánto está cobrando hoy por ese petróleo? Pensando que, ha habido una serie de acuerdos que tienen mucho menos que ver con dinero y más con otro tipo de bienes. Exacto, ese es el otro problema. Fundamentalmente ese 1.1 millón de barriles que ha caído en nuestras exportaciones han caído en el mercado norteamericano, que era el mercado más rentable de Venezuela. Y en cambio se ha expandido el mercado a China, en el cual que es menos rentable por razones de costos de transporte y que además los chinos ya le prestaron a Venezuela dinero, no a PDVSA, sino al gobierno venezolano dinero y ahora lo que está usándose ese petróleo es para repagar.
y encima están el petróleo que se vende subsidiado a Cuba, a otros países del Caribe y de Sudamérica, que constituyen también una significativa pérdida para Petróleos de Venezuela. Entonces, al final, PDVSA termina cobrando alrededor de 1.4 millones de barriles que realmente le generen flujo de caja. Antes de pasar al tema financiero, simplemente que nos ubiques en el mapa de Venezuela los campos que hoy son activos o no son activos por falta de inversiones. ¿Cuál es esa radiografía? Bueno, como te comentaba, la única área del país donde la producción sube es la faja petrolífera de Orinoco, donde la producción sí ha subido en los últimos años. Y ahí es donde están estos grandes proyectos que tú mencionabas con empresas como Eni, como Chevron, como CNPC de China. Pero el petróleo que está producido por la propia PDVSA, sin socios, el petróleo convencional, en el lago de Maracaibo viene declinando de manera continuada casi 1 millón de barriles en un poco más de una década. Y lo más preocupante, ha caído en la zona del norte del estado Monagas, que es la zona donde estaban los campos más productivos y más rentables de PDVSA, donde, por ejemplo, el campo El Furrial ha caído de manera muy importante y esa era la caja de PDVSA, la vaca lechera de la petrolera venezolana. La vaca o la gallina, como decimos, de los huevos de oro, lo que sea, pero al final del día de donde sale más el recurso. Teniendo las reservas probadas más cuantiosas del mundo, que esa es la gran paradoja en toda esta historia, la pregunta que te quiero hacer, ¿cuánto le queda para invertir, si me permites la pregunta en esos términos, y a quién está invitando para invertir? Bueno, ese es el problema, fíjate, antes de que cayera el precio del petróleo, PDVSA estaba teniendo problemas para cumplir con su plan de inversiones, sistemáticamente había fallado en cumplir con las metas de inversión y la inversión en exploración y producción estaba por niveles de alrededor de entre 10 y 12 mil millones de dólares, muy por debajo de lo que es necesario para subir la producción, que es casi el doble, ¿no? Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer Venezuela? Bueno, invitar, y por eso es que donde ha subido algo la producción es en las asociaciones con empresas internacionales. Sí. Entonces, allí es que entraron estas empresas, que ya estaban, algunas de ellas en Venezuela, pero que han cubierto parte de esa necesidad de inversión. Ahora, la situación se hace mucho más aguda porque con la caída del precio del petróleo, el flujo de caja de PDVSA se ha mermado significativamente. Y entonces, ¿cómo hace PDVSA, que tiene que ser el socio mayoritario en todos estos proyectos con 60% del capital, cómo hace para conseguir los recursos para invertir incluso en estas asociaciones? Ni hablar en la producción que hace el 100% operada por PDVSA. Dicho todo esto, la pregunta, si quieres ya más abierta, en el sentido de que ya analizamos toda esta radiografía o la hicimos juntos, ¿cómo se ve PDVSA, la producción de petróleo en Venezuela en 2016? Mira, como tú dices, es una lástima porque se desaprovechó la década de mayores oportunidades de la historia, ¿no? Con precios altísimos y unos recursos tremendos que han podido reinvertirse en la producción de petróleo. Ahora la situación es mucho más difícil, pero hay que reconocer que hay también mucho mayor pragmatismo por parte del gobierno y Eulogio del Pino ha anunciado una serie de medidas, digamos, para atraer a esta inversión internacional, para hacer cosas como exportar el gas a través de Trinidad, como el reciente desarrollo del campo costa afuera de gas natural en Paraguaná, que indican que al menos la industria ha entendido que los problemas requieren un cambio de dirección y un cambio de estrategia. Lamentablemente, como te comentaba, la combinación de flujo de caja mermado con toda la situación económica y política de Venezuela y el hecho de que el precio del petróleo esté más bajo y sea menos atractivo, simplemente la inversión en petróleo hace difícil que se recupere la inversión. Por eso yo creo que quizás logran estabilizar la producción este año, pero muy difícilmente logren que se recupere como estaba previsto, que se incremente la producción sensiblemente. Hay una buena noticia en esa respuesta que dices, que hay un mayor pragmatismo, pero para cerrar, ¿no tiene ese mayor pragmatismo una limitación bastante clara y es en términos de los derechos de propiedad que se respetan, o ese pragmatismo que empieza en PDVSA se extiende al gobierno, entendiendo que lo hace arrastrado porque la billetera con la que hoy día cuenta pues es solo una, y es PDVSA? Así es, hay gente que dice, bueno, más que pragmatismo es desesperación, pero al menos uno ve un intento de un cambio de rumbo. Sin embargo, sí, es sumamente difícil que se logre los objetivos en las circunstancias actuales. Y como tú decías, el tema
de derechos de propiedad es muy importante. Venezuela está rankeada de última en el ranking del Instituto Fraser de atracción de inversiones, y eso lo que te indica es que los inversionistas, a pesar de las grandes reservas de Venezuela, prefieren invertir en lugares en que los derechos de propiedad les quedan claramente garantizados. Y mira que vamos a estar compitiendo varios países por inversiones en el futuro, en vista de un informe que salió hace unas horas. Francisco Monaldi es profesor y experto en temas de energía del Instituto Baker en la Universidad de Rice. Déjame invitarte pronto para seguir hablando de este tema. Gracias. Seguro, gracias.